Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Y aquí estamos con el invitado de hoy, Jonebo, un pedazo de artista. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Dani? Pues encantado, siempre que estoy con gente tan interesante y que hace cosas tan diferentes y tan positivas, pues cómo no voy a estar contento, Jonebo. Es que la verdad es que haces unas iniciativas muy chulas y en concreto ya ha arrancado la preparación del Bionic Festival en su edición de 2022, que por eso has venido aquí. Y bueno, es que es súper poético. Al fin y al cabo estamos hablando de danzar, de bailar con la naturaleza. Cuéntanos un poquito cómo se baila con la naturaleza a través del Bioni Festival, Miguel. Bueno, en el Bionic Festival los artistas que participan pueden bailar con árboles y plantas móviles y generar coreografías donde no solo hay personas, sino que se integra a las plantas como protagonistas. Y gracias a las macetas móviles, pues se puede generar coreografías bastante sofisticadas con árboles, ¿no? Y generar un nuevo discurso en el ámbito de la danza donde se comparte escenario con plantas. Y bueno, lleváis ya unos cuantos años, a lo tonto ya son... ¿Cuántos años lleváis, por cierto, con el Bioni Festival? Porque ya lo conozco de unos cuantos años, ya no en la primera ni la segunda edición. Hemos organizado el festival 5 años y esta es la sexta vez que lo organizamos. Muy bien, y ya se ha iniciado el proceso, digamos, la Open Call, la convocatoria, ¿verdad? Para poder participar, para todos los artistas que quieran participar en la próxima edición. Muy importante, mira, vamos primero a enchufar, aquí está la web, se puede ver, la web del Bionifestival, bionifestival.com.com/es lo que dice en castellano. Y si vais aquí a Festival Open Call 2022. Aquí está este Open Call. Bueno, aquí te cuentan bastante bien este Bionic Festival, dotado de unos premios. Primer premio 1000 euros, segundo premio 500 euros, tercer premio 250 euros, 100 euros para cada uno de los 8 grupos o solos finalistas como compensación para participar. Pero evidentemente lo más importante no son los premios, sino el proceso y todo lo que supone este Bionic Festival, Miguel. Hasta el 15 de octubre se puede presentar la candidatura, ¿no? Para participar en el Bionic Festival. Sí, hasta el 15 de octubre, hasta las 12 de la noche, está abierta la convocatoria en la página web. Ajá. Y luego es muy interesante porque esta edición se va a celebrar en noviembre, ¿verdad? Creo que era la primera semana de noviembre en Madrid. ¿Todavía el sitio está elegido? ¿Todavía está por determinar? Bueno, estamos esperando, a lo mejor conseguimos que los teatros del canal nos ceda el patio. Qué Estamos bueno. hablando con los teatros del canal y obviamente tenemos otros espacios si no sale esto del canal. Entonces, bueno, se va a celebrar en Madrid, más o menos en el centro, la primera semana de noviembre. Vamos a ver aquí otra vez que hay un vídeo que se ha hecho sobre esta Open Call. Aquí, mientras hablamos de esta nueva edición, se puede ver un poco, bueno, pues el tipo de coreografías, ¿no? que se hacen con estas plantas y árboles móviles. Bueno, la verdad es que es un elemento fundamental en estas coreografías. Esto es muy importante. O sea, estamos hablando de que aquí la naturaleza es parte fundamental, no es simplemente un adorno. No, es protagonista escénico y normalmente marca un poco el ritmo y la coreografía de los artistas, pero bueno, que al final, como es un proyecto experimental y artístico, ¿no? Pues los artistas tienen mucha libertad creativa para escoger o participar solo con una planta o bailar Mm. con plantas o crear un bosque. O sea, que luego la mayoría de los artistas tienden a utilizar solo una planta, pero tienen a su disposición como 15 árboles y plantas, o sea que pueden escoger un poco su escenografía. Creo que también se ha visto bastante bien en el vídeo porque hemos visto coreografías muy diferentes. Poquito aquí también está ahí el componente artístico, ¿no? Que cada uno se puede plantear de una manera diferente lo que está haciendo. Sí que ha habido
una de las, digamos, de las muestras de los vídeos que me llama mucho la atención, que los vamos a poner ahora también, porque es el que ha hecho Flavia Zaganelli y Magnolia Tree. Cuéntanos un poquito antes de ponerla, si quieres, vamos a poner aquí, antes de darla al play, porque esto sí que era como muy curioso, el tema del sonido que hacen las plantas. Sí, a ver, Flavia es una artista de Florencia y en el 2018 participó en el Bionic Festival como finalista en la Tabacalera en Madrid Ajá. y utilizó una tecnología que se llama MIDI Sprout, que son unos sensores que se conectan a las plantas y al moverte o interaccionar cerca de las plantas, las frecuencias electromagnéticas que emiten las plantas se traducen en sonidos electrónicos. Entonces, a mí me parece que fue una performance muy bonita y que genera una nueva forma o diálogo expresivo en el que las plantas y las personas, a través de estos sensores y estos sonidos electrónicos, pues generan un discurso artístico. Vamos a ver si somos capaces de que se vea bien y se escuche bien, sobre todo. Digo que se escuche porque a veces lo del sonido, y más haciéndolo en directo, pues puede ser un poco traidor. Si no, bueno, aquí lo estáis viendo en Twitch y también en YouTube. Si lo veis en iVoox, las personas que lo veáis en iVoox, sí que tendréis que echar... Bueno, es la performance dentro del Bionic Festival de Ars Flavia Zaganelli y Magnolia Tree, por si lo digo, por si no se escucha bien, ahí lo podéis encontrar. Pero vamos a ver qué tal sale. Vamos a quitar nuestro audio para que no entre y para que quede lo más limpio posible. Le vamos a dar al play. Digo que no es muy largo, entonces vamos a ver qué tal queda. Bueno, pues lo he Creo que estado... ante todo Ay, un debemos momentito. admitir que Ahí fuera. Lo he estado viendo cómo entraba por el otro lado y básicamente parece que ha entrado bastante bien, Miguel, así que podemos estar contentos, que se ha escuchado muy bien en directo. Ya sabes que es complicado esto, pero lo estaba escuchando por el móvil mientras quitaba el micro del presentador para que no se colara. Y bien, creo que ha quedado guay y creo que es bastante chulo. Creo que demuestra que se pueden hacer cosas tremendamente diferentes, tremendamente distintas. Aquí es muy importante la danza, pero también el sonido, pero no como una música, o sí como una música, pero directamente la que hacen las propias plantas. Es increíble. Sí, o sea, esta nueva tecnología pues nos abre a poder generar discursos expresivos con plantas y donde pues se escucha un poco, ¿no? Esta frecuencia electromagnética que emiten las plantas traducida a música electrónica. Entonces es una experiencia muy bonita, la verdad. Claro, aquí es que es muy importante, insisto otra vez, este equilibrio entre tecnología y naturaleza, porque cuando se hace cualquier tipo de festival o propuesta artística en general relacionada con la tecnología,
pues eso se lo suele comer. Aquí hay un equilibrio. Te diría que la tecnología, si vamos a la raíz del término, la tecnología es una herramienta. Es una herramienta, no el fin, ¿no? De qué es lo que nos pasa, que somos tan ¿cómo sería? Tecnólatras, ¿no? El palabra sería Sí, idolatramos pero ¿no? a ver, bueno, nosotros desde Bionic pensamos que las plantas son una tecnología superior Exacto. y entonces en ese sentido sí intentamos como romper con esta tecnosfera, ¿no? Obviamente pues se utilizan videoproyecciones, hay artistas que participan que quieren utilizar pues luces especiales, audioproyecciones, que quieren jugar con elementos tecnológicos, pero las plantas al final no dejan de ser el centro. Y bueno, ¿no? En este mundo no saturado de pantallas, de dispositivos electrónicos, Ujú. pues muchas veces nos olvidamos, ¿no? Que las plantas pues eso, emiten frecuencias electromagnéticas distintas que las de los ordenadores o los microondas, pero que emiten estas frecuencias y que en el caso de las frecuencias que emiten las plantas son frecuencias que generan un impacto positivo sobre la salud. Es Ajá. decir, que reducen los niveles de estrés, de depresión, de ansiedad. O sea que de esto hay muchos estudios, ¿no? Pues eso de pasear en un parque reduce tus niveles de ansiedad, de estrés, tener plantas cerca. De hecho, los cactus reducen los niveles de radiación electromagnética de dispositivos electrónicos. Así es. Entonces, Mm. las plantas sí tienen una magia que se puede decir tecnológica o superior a la tecnología. Ellas mismas son como unos dispositivos que filtran mejor el aire que cualquier robot y muchas veces se reivindica todo este valor de los robots y de los dispositivos electrónicos y ni siquiera hablamos de las plantas. Entonces, Bionic es un espacio para hablar de las plantas, ¿no? Y de todas las cosas buenas que nos dan, ¿no? Y en el caso de la actuación esta de Flavia, que a mí me parece muy moderna, pues eso nos enseña un modelo que existe, ¿no? En el que tú bailando o moviéndote alrededor de las plantas con la tecnología Mini Sprout consigues, ¿no? Que traducir esas frecuencias electromagnéticas de la planta a un lenguaje que las personas podemos entender, porque muchas veces esa es la frontera que nos falta para conectar a la naturaleza, que no tenemos medios para comunicarnos con ella, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías que hacen que las plantas o sus frecuencias se traduzcan a lenguajes que nosotros comprendemos, como puede ser la música electrónica, pues nos acercan a construir esta simbiosis, ¿no? Entre seres vivos y seres humanos y bueno, pues eso es importante, ¿no? Saber que las plantas son mejores que muchos de los robots que tenemos, nos ofrecen muchos más servicios gratuitos y positivos para la salud que la mayoría de dispositivos de humidificadores de aire, purificadores de aire, etcétera. Y que toda esta tecnosfera pues se olvida del mundo botánico, ¿no? Y por eso Bionic pues pretende un poco ser un canal, ¿no? Donde enseñar estos vehículos, ¿no? De cómo se pueden establecer estos diálogos, ¿no? Y cómo se puede conectar uno con las plantas. A mí me hace mucha gracia, siguiendo y profundizando en esto de las plantas como tecnología superior, estas iniciativas que quieren, por ejemplo, capturar carbono con soluciones tecnológicas súper complicadas y que no están al alcance, que son más bien una utopía a día de hoy, mientras deforestan el Amazonas a saco, ¿no? Y es como, ¿queréis una tecnología de verdad que atrape el carbono de verdad y que no solamente lo atrape, sino que emita oxígeno? Hola. Se A llaman ver, árboles, se llaman bosques. es un problema, pues volvemos a esta tecnosfera en la que nos ha tocado vivir, que se obvia el poder de la naturaleza y se aliena a la naturaleza totalmente, ¿no? Y se la saca de la ecuación de las Es soluciones. increíble. Proponen como soluciones pues construir unas naves o unas máquinas, unas fábricas de captura de carbono, que al final cuando se hace el saldo de carbono que esta tecnología es capaz de absorber, pues ni es muy alta la capacidad de absorción de carbono, ni se tiene en cuenta el coste ambiental de producir estas máquinas o estas naves industriales. Entonces, al final, el saldo sale siempre malo para la sociedad, Claro. porque se están dedicando muchos recursos financieros
a proyectos que no son mejores que mantener un bosque o proteger un bosque de incendios. Entonces, yo el otro día hablaba con una amiga mía artista, ¿no? Que en el tema de gestión de incendios, ¿no? Estamos como en la era de los cromañones, o sea, no se ha innovado nada en cómo gestionar ecosistemas, ¿no? Y cómo tener agua disponible cerca de ecosistemas en caso de incendio y generar estas soluciones de ingeniería que reduzcan mucho la posibilidad de que el bosque se queme. O sea, que tenemos los museos con cámaras de seguridad, con extintores, bla, 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 pero los bosques o los pocos ecosistemas que todavía sobreviven, pues no se han hecho ningún avance en la prevención, ¿no? Y en cómo gestionar posibles incendios. Entonces, esto nos recuerda, ¿no? Pues el poco estado evolutivo en el que estamos, ¿no? Que el que dices un bosque se quema en cuestión de horas, no hay agua cerca, el agua que echan se evapora, no hay ninguna solución a nivel de ingeniería para mantener la vida del bosque a largo plazo, pero sin embargo se aplican soluciones de ingeniería a muchos proyectos que no tienen una viabilidad real, ¿no? Como estas plantas de captación de carbono, ¿no? Que no son más eficientes que las coníferas, por ejemplo, que son los árboles que más carbono absorben. Entonces estamos siempre en este mundo humano, ¿no? De ya transhumanismo o poshumanismo, en el que el hombre es el centro de todo y es el único que tiene soluciones. Y muchas veces pues, las soluciones las tenemos delante y las aportan otros seres vivos, como pueden ser muchas de las soluciones que aporta el mundo botánico, y no las vemos porque estamos todo el tiempo mirándonos a nosotros. Esto de no mires arriba, esta frase que se ha hecho tan célebre por la película esta de Netflix sobre el cambio climático, pero también habría que decir que además de mirar arriba, habría que mirar a lo que tienes al lado, que eso también nos falta, ¿no? Porque es verdad que muchas de las soluciones son simplemente pues recurrir bueno, en este caso hablamos de un entorno, de cosas que están en nuestro entorno natural, que llevan miles, si no millones de años con nosotros, cientos de miles desde luego, y que nos dan unos servicios ecosistémicos brutales. Eso que hablando en concreto de esta captura del carbono, pero joder, vámonos a las ciudades, que no son solo los bosques, no solo habléis de los bosques, vosotros defendéis el tema del... Sí, claro, o sea, el problema es que vivimos en este mundo que pensamos que la naturaleza todavía existe, pero la realidad es que el ser humano ha alienado a la naturaleza. O sea, la Tierra es una granja humana. Entonces, el problema que tenemos a la hora de preservar los pocos ecosistemas no intervenidos es que al haber intervenido toda la Tierra, para que estos ecosistemas puedan sobrevivir, necesitan de un mantenimiento que depende de las personas. O sea, que estos ecosistemas, como el daño a la biodiversidad terrestre ha sido tan grande y es tan grande, para que estos pocos ecosistemas o oasis de ecosistemas que han conseguido sobrevivir a la industrialización, para que puedan sobrevivir, necesitan un mantenimiento humano, porque hemos cortado sus cadenas claro. ancestrales que los mantenían. Y esto es un reto que tenemos como sociedad que claro, pensamos que la naturaleza es autónoma y se regenerará sola, y que sí, a largo plazo sí, se regenerará sola, eso está claro, pero a corto plazo no se va a regenerar sola con el nivel de actividad humano que hay. Al Entonces, contrario. las personas tenemos que entender que tenemos, o sea, que nuestros gobiernos, ¿no? Tienen que apostar una medicina medioambiental y por una serie de gestión de ecosistemas para garantizar que existan en un futuro, porque tal y como estamos viendo, pues es que no está garantizado que vayan a sobrevivir. Y hablando de, porque es que esto toca muchísimos temas, tema pandemias, esto le llaman la zoonosis, estos virus que llegan a los seres humanos, no teniendo que llegar ahí, sino que son virus que afectan a determinadas especies, pero claro, los ecosistemas a veces son barreras naturales que impiden que nos lleguen según qué virus, o si nos llegan muy debilitados porque han pasado antes por muchas especies, pero como nos estamos cargando estos ecosistemas, pues se pueden dar esas pandemias, que no se sabe si ha pasado con la COVID, porque sigue siendo un poco raro el origen de la COVID en concreto, pero con la gripe aviar está muy claro, con el ébola también se habla,
Quiero decir, muchas pandemias empiezan por ahí. A ver, o sea, tenemos muchos problemas de salud y volvemos a una cuestión. Cuando se quema un bosque no se considera una emergencia de salud y el problema es que es un problema de salud pública, porque la gente con problemas respiratorios, los asmáticos, los niños, los bebés, la gente mayor, va a tener más problemas para poder respirar. Entonces, no contemplamos los crímenes medioambientales como delitos contra la salud pública. Y es que si no se contemplan estos problemas como un problema de salud pública, no los vamos a solucionar. O sea, que hemos visto lo mucho que se han preocupado los líderes mundiales y los políticos por el COVID, pero por la deforestación y los incendios del Amazonas y por todos los incendios que hay constantemente en la Tierra, no se preocupan. Entonces, a mí me parece un debate muy banal hablar de una enfermedad respiratoria sin abordar Claro. pues que se están quemando la Tierra, porque al final dices, todos estos árboles que se queman han tardado décadas en crecer y son sumideros de carbono y producen muchísimo oxígeno. Si todo se quema, dices, la calidad del aire obviamente va a propiciar que haya más enfermedades respiratorias o que las que haya sean mucho más mortales. Entonces, tenemos un problema de salud que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Y no se aborda como un problema de salud cuando es exactamente eso. Sin ninguna duda, vamos a seguir con este tema, pero antes vamos a ver el último vídeo que tenemos, a ver si no sale tan bien como la otra vez. Voy a hacer lo mismo. Entonces, un momentito, de momento sigo hablando, voy a quitar el audio mío del micro para que no se cuele. Es un vídeo corto de 27 segundos, con lo cual lo vamos a poner del tirón y luego tú nos comentas un poco de este vídeo que hicisteis en la casa encendida, ¿vale? Voy a quitarme el audio mío para que no se cuele y le doy. Don't want to get up out of my skin. Nueva Xiaomi 12 series con Que se colaba lo que no tiene que colarse, pero bueno, son cosas que suceden. Hablando de este vídeo que acabamos de ver de la casa encendida con una bailarina súper elegante, la verdad, que bien se mueve y que la verdad es que es muy bonito, cuéntanos. Sí, bueno, esto fue una performance que hicimos en el Humus Film Festival de la Casa Encendida con un ficus y con Cecilia Gala. Y la verdad es que quedó muy bonito, ¿no? O sea, que al final, como tenía estas videoproyecciones y Cecilia se subió a la maceta del árbol y se Que es colgó. bailarina profesional, ¿no? Sí, ella ha trabajado en el Teatro Real y Ya en ves. un montón de espacios, ¿no? Y además llevaba un kimono sostenible de la marca de moda Basan, ¿no? Y quedó muy, muy bonita la performance. O sea, que la verdad es que él queda muy elegante. La verdad es que sí, es muy diferente del vídeo que hemos visto antes. También en el vídeo de la Open Call se ha podido ver un poquito pues, ejemplos de cosas muy diferentes que se pueden hacer. Está claro que el arte, al fin y al cabo, es una manera de expresión y se pueden expresar muchísimas cosas de muchas maneras y con las plantas y los árboles móviles también. Esto es muy importante porque es una manera de entender la belleza que nos rodea, porque está muy bien que insistamos en, bueno, en lo que nos da la naturaleza, que nos da muchas cosas, pero además de ser esencial en la lucha contra el cambio climático, de ser barrera contra la llegada de enfermedades, de darnos sombra y tantas cosas, de también ayudarnos con el tema del agua, bueno, pues es que también es un elemento bello. No solamente, también, por supuesto, con el Bionic Festival, pero es que es belleza, es que un bosque bonito, pues es que entra por los ojos. Sí, hay algo como de ancestral, ¿no? O sea, en danzas prehistóricas que adoraban a los árboles, ¿no? Pues esto, o sea, es como
evolución, ¿no? De en un mundo tan sintético y artificial, pues volver a bailar con los árboles y las plantas como herramienta sanadora o chamánica, ¿no? O para desconectar de la tecnosfera y olvidarte un poco de todos los problemas. Y bueno, lo más bonito del proyecto es que los árboles y las plantas que se emplean, que normalmente tienen tamaño como las personas o no son tan pequeños, pues se donan a huertas urbanas y comunidades de vecinos. Entonces estos pequeños eventos que se organizan, si consiguen tener un saldo de carbono negativo Exacto. o son eventos que no contaminan, porque muchas veces no lo pensamos, pero casi todos los eventos a los que vamos o los eventos que vemos en la tele, todo contamina un montón, ¿no? O sea, contaminan los coches, contamina la ropa de plástico que llevan, contamina las alfombras, contamina la logística, contamina todo. Entonces, Bionic Festival y los eventos que organiza Biomima consiguen tener un saldo de carbono negativo dentro de que son eventos muy modestos, pues se consigue tener, que no se- o sea, tener un impacto positivo a futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es un proyecto disruptivo Total. y, y que no hay tantos eventos en el mundo que tengan una huella de carbono negativa. O sea, que muchas veces cuando hablamos de la huella de carbono negativa con políticos o con Claro. instituciones, ni nos entienden o Explícalo esto bien, porque la gente dirá, ¿cómo que huella de carbono negativa? Porque es verdad, yo lo entiendo, pero es un concepto que a lo mejor no es tan sencillo para el gran público. sí, puede ser, o sea, pues a ver, el festival hace unos cálculos en el caso en el que vengan bailarines de otros países, pues lo que contamina su avión, lo que contamina su autobús, su traslado a Madrid, ¿no? Ujú. El festival calcula lo que contamina el transporte de los árboles de los viveros a el espacio o la nave donde se graba y hace estos cálculos y obviamente pues tiene una huella de carbono generar un festival, tiene una logística que Claro. contamina. Pero como parte de los protagonistas del festival son plantas y son plantas adultas o medianas, ¿no? No son plantas muy pequeñas, no son una lenteja, porque muchas veces cuando nos dicen, no, hemos plantado un árbol, pero lo que hacen es plantar una lenteja. Entonces, muchos de los árboles de Bionic Festival, algunos sí tienen una capacidad de absorción de carbono grande. Entonces, cuando acaba el festival, todos los árboles donan a huertas urbanas y comunidades de vecinos, y como no son árboles pequeños, sí se consigue neutralizar la huella de carbono del festival e incluso se consigue una huella de carbono negativa que es muy difícil. Como el festival no es un evento muy grande y es bastante modesto, pues tampoco tiene unos gastos energéticos muy grandes. Entonces eso también le permite poder sacar adelante un proyecto que no solo no emite carbono, sino que captura carbono. Y gracias a eso hemos conseguido el apoyo de un proyecto de la UNESCO que se llama UNESCO Green Citizens, Ajá. un proyecto que recupera conocimientos indígenas, que recupera conocimientos de gestión del agua sostenibles y de agricultura orgánica y ecológica. Entonces, es importante que las instituciones, ¿no? y los políticos y las empresas privadas vean que en los eventos que organizan tienen que tomar algo más de responsabilidad que poner pajitas de cartón o vasos que no sean de plástico, ¿no? Que al final toda la logística de los coches y del transporte de la energía que se consume todo el tiempo, pues nunca se llega a neutralizar. Entonces, Bionic Festival en ese sentido sí es una referencia internacional de un evento con saldo de carbono negativo. Hay muchos más porque no me suena. No, yo no conozco muchos y festivales es muy difícil porque es lo Claro. que te digo, montar el escenario, las luces, la logística de los participantes, de los visitantes, tal, es muy difícil neutralizar un evento. O sea, tienen que ser, volvemos a eventos pequeños y contar con muchas plantas para que se pueda neutralizar. O sea, que Por eso te es digo yo. muy Pues, difícil llegar a una huella de carbono neutral y es más difícil todavía llegar a una huella de carbono negativa. Pero te diría hablando también con periodistas y periodistas dedicados al medio ambiente, ujú. cuando les contamos este proyecto siempre nos miran
como con inseguridad o como de nos lo estamos inventando o estamos contando algo que no es verdad. Y da mucha pena porque con todo el greenwashing que se hace todos los días a través de la prensa, pues que periodistas que hablan de medio ambiente, cuando les contamos desde Bionic que si tenemos una huella de carbono negativa, nos miren con desconfianza, pues la verdad es que es muy difícil, ¿sabes? O sea, que Pero vamos a el ver una cosa. Quiero decir, todo esto se puede comprobar. Quiero decir que no es simplemente el que lo puedas decir tú, que tienes ahí unas maneras de decir, mira, es que tengo, esto está estudiado y esto es así por esto y por esto y por esto, ¿no? Sí, o sea, nosotros tenemos nuestro cálculo que está basado en los estudios más recientes de capturas de carbono según cada especie de árbol. Ujú. Pero bueno, que como mucha gente esto, como has dicho tú, pues no lo conoce muy bien o no le suena o no lo entiende o le parece que es muy arrogante decir que se tiene una huella de carbono negativa, porque al final vuelves a que estamos en un mundo que se basa en egos, Claro. ¿no? Entonces, pues directamente anulan, ¿no?, esta parte del proyecto que es la verdadera parte disruptiva del Hombre, proyecto. es posible, no me meto a nivel mundial porque no te habría que hacer un trabajo serio, pero es posible que aquí hablemos del único festival a nivel nacional, claramente, que sí que puede ser que sea, vamos, que sea no neutro, no neutro, sino incluso negativo, o sea, que recoge, captura más de carbono del que provoca. Que sí, y es gracias a las plantas. Claro, es que esto debería de ser puesto en valor y además, oiga, que esto se puede comprobar si hay alguna duda, que hay un sistema detrás y tal, y que es así. Y bueno, pues no sé, que es que no es una cosa muy avanzada y es un ejemplo en estos momentos de buena práctica. Luego, el problema es que verás festivales con mucho greenwashing detrás, con apoyo institucional mucho, muy potente y que es greenwashing claramente. Y que al final el festival es que además seguro que tienen patrocinios privados muy importantes, muy potentes y que no les hace falta que esté la diputación de no sé dónde o el ayuntamiento de no sé cuál. O sea, que es que ya de por sí hay marcas súper potentes detrás. Y aquí estamos hablando de un festival que, bueno, pues pequeñito, es verdad. Claro, también esa es otra cuestión interesante. Es que a lo mejor un festival no puede ser negativo en carbono con las dimensiones en las que se plantean los grandes festivales. Es que a lo mejor hay que ir también ahí a esa clave. A ver, nosotros pensamos que el proyecto de Bionic Festival es escalable, ¿no? Y se podría hacer un festival grande, ¿no? Y invitar a muchos DJs internacionales con los que hemos colaborado, que nunca hemos podido hacer eventos de música en vivo para visitantes, ¿no? O sea, sí pensamos que se puede escalar el festival, que sea un festival grande de artes escénicas y música, pero sí necesitaríamos un apoyo Claro. institucional cuestión de, vale, vamos a comprar todos estos árboles y luego no es solo que una institución nos deje un terreno para plantarnos, es hablar del mantenimiento a largo plazo, Claro. porque ese es el problema que dices, no solo es plantarlo, sino mantener eso. ¿No? Que tú sabes muy bien que muchas veces pues, se hacen plantaciones, ¿no? Y no hay un mantenimiento por el cual pues se pierden esos árboles o se mueren, ¿no? Y entonces pues no habría servido para nada el esfuerzo. O sea, de todas maneras te digo, Dani, que o sea, de todas las plantas que hemos donado a huertas urbanas y comunidades de vecinos de Lisboa y de Madrid, aproximadamente el 20% se mueren. O sea, que no es un porcentaje tan bajo, ¿sabes?, de funciones. O sea, que luego, aunque sean árboles adultos, ¿no? Volvemos a un tema de mantenimiento. Dices, es que no, ese es el gran reto que tenemos a la hora de afrontar la sostenibilidad real, hablar del mantenimiento a largo plazo, no de lo que se hace hoy, sino de lo que se va a hacer cada año. Bueno, pero eso es uno de los retos para los que además precisamente sería genial contar con ese apoyo porque, bueno, también es una manera de ponerse manos a la obra con cuestiones que nos tienen que implicar como sociedad. Si nos implicamos en eventos como este, como el Bionic Festival, y precisamente nos implicamos también con qué va a pasar con esos árboles y con esas plantas, desde luego una sociedad que hace eso
no será una sociedad que deje que se queme lo que se está quemando en este país, que es una cosa abominable, todos los incendios que está habiendo, ¿no? Entonces, una sociedad donde hubiera una Bionic Festival a una escala mayor y con la sociedad implicada en conservar esos árboles, sin duda que sería una sociedad con unos valores y que no dejaría que ardiera medio país. O medio país no sé, pero desde luego buena parte del país está ardiendo. Bueno, para que no ardiese se tendrían que hacer Muchas cosas. infraestructuras de gestión de agua, ¿sabes? Y innovar un poco en infraestructuras de ingeniería para poder prevenir este tipo de incendios, porque con las olas de calor que tenemos, pues cuando llegan los bomberos, eso sí es que el agua se evapora, es que tampoco tienen capacidad real para parar esto, ¿no? Entonces, lo de Bionic, sí pensamos que como proyecto, pues sí puede servir para replantar zonas degradadas o puede servir para crear un pequeño parque, ¿no? O sea, que sería como un proyecto festivo, ¿no? De apoyo a artistas escénicos y de performance, que al mismo tiempo pues deja algo positivo para el lugar donde se organiza el festival, Claro. ¿no? O sea, así lo vemos como una solución política, ¿no? Hombre, por ejemplo, hay muchos entornos que sufren degradación. Podría servir, se me ocurre, a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero podría servir de ayuda incluso en zonas en las que hubieran sufrido precisamente incendios, algún tipo de formato que pudiera servir para apoyar la reforestación. No te digo el formato actual del Bionic, pero algo inspirado en ello. Sí, claro, o sea, si el problema volvemos a lo mismo, dices, es el mantenimiento a largo plazo, dices, tú se puede hacer un bionic cerca de un bosque que se haya quemado, cerca de una ciudad, sabes, que haya sufrido un incendio grande y replantar una sección de ese bosque, ¿no? Con árboles de bionic. Pero volvemos al problema principal, dices, ¿y quién te garantiza Claro, que luego se queme? O sea, que hay que plantear infraestructuras, ¿no? de ingeniería de agua que lleguen a... O sea, que sí, lo que te digo, que el otro día que hablaba con una amiga mía, dices, la normativa actual que protege ecosistemas no urbanos impediría hacer este tipo de infraestructuras para poder preservarlos. O sea, que es que estamos en la Edad Media, o sea, que no se ha avanzado nada. Entonces, si tú mismo, como titular de un ecosistema protegido no urbanizable, quisieses hacer unas infraestructuras de agua para evitar o blindar ese ecosistema de que pueda ser quemado, la normativa actual no te lo va a permitir. Te van a denunciar los ecologistas. Entonces, es un mundo sin sentido en el que nos movemos, ¿no? O sea, dice, es que cuando tenemos a toda la naturaleza alienada e intervenida por el hombre, pues claro que es necesario hacer infraestructuras de agua en espacios no urbanizados para poder preservarlos a largo plazo. Es que es la única solución. Entonces, nuestra legislación en ese sentido no está lo suficientemente avanzada. ya, es un problema técnico complicado, pero bueno, digamos que todos los problemas que suponen problemas implicados en la gestión de espacios naturales, pues se van a solucionar desde el diálogo de los diferentes Claro, agentes implicados. pero espacios 100% naturales, o sea, que van a tener unas torres Claro, de electricidad y habrá unas carreteras alrededor eso sí. y habrá unas tuberías por ahí, o sea, que por eso te digo que esta idea de naturaleza salvaje, dices, ya no existe. Dices, esta es la época del cambio climático, está todo intervenido por la mano del hombre. Entonces, estos pocos espacios que no están tan urbanizados, dices, sí necesitan de un mantenimiento de la tecnosfera y de la sociedad humana para que puedan seguir existiendo e incluso incrementando su superficie, ¿no? Porque si no están expuestos a un montón de riesgos, ¿no? Que no los vamos a poder solucionar si no hacemos estas intervenciones de agua, ¿no? De gestión del agua, sobre todo, si es que es lo más importante. Sí, sí, la gestión del agua es fundamental y luego pues poner medios, evidentemente, porque también se está viendo ahora con todo el tema de los incendios, que es que son lugares en los que, bueno, es muy manido el tópico, pero es verdad esto de que los incendios se apagan en invierno. Al principio de este verano me llegó un mensaje que estaba corriendo como la pólvora en redes sociales de colectivos ecologistas, que venía de los guardas y vigilantes forestales, que hablaban de que precisamente tras Filomena se había quedado mucha madera seca y en muy mal estado que no se había recogido y que eso iba a aprender muchísimo.
esto le ha sumado el cambio climático, el fuego, pues tiene unas condiciones ideales, más que son fuegos provocados por el tema de intereses varios que hay ahí, entonces se está produciendo la mezcla perfecta, con lo cual en lugar de precisamente avanzar en esos aspectos en los que estamos tan atrasados, todo lo contrario, que parece que vamos más para atrás. Sí, es una Y eso se pérdida está de viendo. biodiversidad vegetal sin límites, que volvemos a lo mismo, dices, muchas organizaciones medioambientales dan mucho protagonismo a la pérdida de la extinción de animales, pero de las plantas no se habla. Y al final las plantas son las que sustentan a los animales. Y hay una pérdida de biodiversidad de en torno al 70-80% de biodiversidad vegetal, que es una barbaridad. O sea, nosotros estamos en Madrid con Filomena y luego con estas olas de calor, estamos perdiendo muchísima biodiversidad vegetal subtropical. No vamos a acabar teniendo plantas subtropicales en Madrid porque no aguantan Claro. el frío que hace en invierno y el calor que hace en verano, ¿no? Los niveles de sequedad de la atmósfera, ¿no? En Madrid, que es muy seco. Entonces, al final dices, si perdemos tantas plantas subtropicales, ¿no? Dices que perdemos muchísima biodiversidad y esto es un tema muy importante para la salud pública también y no existe el debate en los medios, ¿no? De la extinción de la biodiversidad vegetal, que al final es como el patrimonio genético más valioso del mundo, que dices es nuestra fuente de alimentos, una fuente de materias primas, y es fundamental para el desarrollo de cualquier forma de vida en la Tierra. Entonces, no hemos avanzado eso en medicina medioambiental, ¿no? Ni hablamos de biodiversidad vegetal, ¿no? Y estamos muy lejos, ¿no? De descarbonizar la actividad. O sea que tenemos mucho trabajo por delante. Mucho trabajo por delante, pero está genial este mensaje que ahí queda. Vamos a ir ya terminando la entrevista. Vamos a recordar, aquí está la web bionicfestival.com. Bueno, aquí está el Open Call 2022. Abajo creo, voy a dar la scroll. Aquí te puedes apuntar, ¿verdad? Directamente. Fácil, sí, o sea, en 5 minutos lo rellenas, no es nada complicado. Perfecto. A ver si recibís muchas candidaturas. Y no solamente muchas, sino del nivel que hemos visto, que es un nivel bastante alto, que además esto no lo hemos hablado mucho, pero antes de terminar sí que está muy bien, porque no, ya te digo, no nos hemos referido al asunto porque nos preocupa mucho lo que está pasando y las alternativas para proteger nuestro medio ambiente, pero evidentemente, bueno, esto también es una oportunidad importantísima para, bueno, para el sector de la danza, para los bailarines y las bailarinas de este país y de otros países, que tampoco hay tantos festivales en los cuales, bueno, pues es una oportunidad para ellos, ¿no? Para empezar y para demostrar lo que pueden hacer. Sí, o sea, los bailarines son los artistas más marginados, son deportistas de élite y no tienen el prestigio que tienen los deportistas y además no solo son deportistas de élite, sino que son artistas. Entonces, yo siempre lo digo, el arquitecto más famoso, el director de cine, el escultor, el pintor, ganan muchísimo más que los bailarines, ¿no? Los bailarines además tienen vidas profesionales más cortas. Y es importante reivindicar el valor de la danza y el valor de los bailarines como deportistas, como actores, como personas que con solo el espacio y su cuerpo son capaces de crear narrativas muy complicadas y sintetizarlas, ¿no? Entonces, muchas veces se habla tanto de los futbolistas y de tantos deportistas, ¿no? Y dices, y no se habla de grandes bailarines. Entonces, yo pienso que en un mundo mejor, ¿no? Pues los bailarines iban a ser iconos y referentes, ¿no? Y bueno, eso es una parte importante de Bionic, ¿no? Que hace el festival de promoción de muchos bailarines que tienen unas carreras impresionantes, que tienen un trabajo maravilloso y que hay que valorar, ¿no? Y ver y disfrutar, ¿no? El arte, ¿no? Y el trabajo y la sofisticación que tienen, ¿no? O sea, que es muy importante apoyar a artistas escénicos, ¿no? Y a bailarines y bailarinas, porque es gente muy sensible, ¿no? Y gente muy luchadora, ¿sabes? Con una disciplina Ya te que ya nos digo. gusta a las demás personas tener, ¿no?
y que para mí pues engloban muchos de los valores no más importantes para una sociedad sana. Y entonces pues unir bailarines con plantas pues para mí es como un bosque hedonista, ¿no? Donde realmente poder jugar y donde ellos como artistas poder expresar su libertad, ¿no? Porque ellos plantean sus coreografías, tienen libertad creativa total. Y bueno, pues hay pocos eventos donde los bailarines tienen tanta libertad como en Bionic Festival. Eso es muy importante. Hemos hablado mucho de la importancia de las plantas, de los bosques, pero también la libertad creativa es un valor fundamental aquí. Y bueno, esto para un bailarín, una bailarina, pues saber que hay un lugar en el cual se va a poder expresar, siempre dentro de los parámetros de que tiene que ser con árboles o plantas móviles, pero a partir de ese elemento, pues que tiene una libertad total, absoluta. Ya hemos visto que se hacen cosas muy diferentes y bueno, pues yo creo que es algo muy bonito para un artista, que al final son artistas. Sí, son artistas totales, ¿no? Y en Bionic participan no solo bailarines y bailarinas, sino también pues acróbatas o performers, actores, artistas de sonido, artistas audiovisuales. O sea que en ese sentido es una convocatoria, aunque esté más enfocada a danza y se publica en danza.es y en Ether y en varios medios de danza, es una convocatoria para artistas. Y luego, o sea, quería decir que en el 2017 ganó la artista brasileña Yara Guedes, Ajá. que ella ni siquiera bailó con las plantas o utilizó macetas móviles y apostó por algo, por ella misma convertirse en un árbol y representar la muerte de un árbol. Entonces, en ese sentido, el festival es muy abierto, o sea, no es que tengas que mover las macetas o mover las plantas, o sea, el festival va de humanizar al mundo botánico, humanizar a las plantas, compartir escenario con plantas, ¿no? Y a partir de ahí, pues cada uno tiene su libertad, su visión y puede hacer lo que quiera. Pues muy bonito, Miguel, creo que ha quedado muy claro el mensaje. Vamos a seguir atentos a las novedades del Bionic Festival. Cuando quede poquito volveremos a hablar aquí en Noticias Positivas y que sepas que somos unos enamorados del Bionic Festival, de lo que hace Biomima y que nos encanta porque nos muestra la belleza de este mundo y una parte que no se suele hablar de esa belleza que es este mundo vegetal y qué bueno en días como hoy con lo que está pasando en este país con todos estos incendios reivindicarlo y demostrar que este patrimonio tiene que ser protegido y cuidado y valorado. Muchas gracias, Miguel, por Biomima y por el Bionic Festival. Gracias a ti, Dani. Estamos en contacto, cuídate. Cuídate, Dani. De aquí un momentito más antes de pasar a lo siguiente, de recordar, bueno, pues la web bionicfestival.com/es y aquí está la Open Call, en la cual en esta página podéis inscribir vuestra candidatura. Y bueno, dicho lo cual, vamos con la sección de nuestro ecomensajero favorito, que también ha venido esta semana a visitarnos, a ver qué nos cuenta. Bueno, pues ya estamos aquí con Pedro Burruezo, nuestro ecomensajero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro? Acalorados como todo el mundo. Sí, algo me han dicho, algo se cuece por ahí sobre el calor. Y bueno, la verdad es que en esta época que estamos viviendo, en esta ola de calor global, que no sé si has visto esos mapas térmicos que están por ahí circulando, ¿no? Que parece que es una ola de calor global, lo cual ya debería de ponernos en aviso de que las cosas están mal y hay que hacerlas de otra manera, de la manera más ecológica posible. Y bueno, a esto nos ayudan vuestras noticias del Ecomensajero Digital, de la Asociación Vida Sana. Mañana, como siempre, pues van a salir estas noticias. Ya tenemos la noticia de portada. Bueno, cuéntanos, Pedro, de qué vais a hablar mañana, empezando por esta noticia de portada. Pues es una entrevista a la autora del documental criaturas.org, Ajá. que se hace llamar Azul, Ujú. sin Z, sino con S, Azul. Ajá. Y bueno, y tanto la entrevista como el documental son muy interesantes porque Sí. abordan un tema fundamental que es, digamos,
cuáles son las consecuencias de una infancia, digamos, que no cumple los requisitos desde un punto de vista de las normas o de las características de nuestra especie, ¿no? Entonces, claro, cuando estas normas no se cumplen, pues las consecuencias, digamos, se plasman tanto en lo emocional como en lo, digamos, en lo fisiológico, ¿no? Y por otro lado, eso sería un análisis, digamos, en el plan micro, pero en el plan macro hay que ver que millones y millones y millones y millones y millones de niños naciendo de formas que no son que no están en las coordenadas de nuestra especie, ¿no? Ajá. Y que además luego tienen una crianza que también tampoco están las coordenadas de lo que son las características quintaesenciales de nuestra especie humana, pues eso tiene también unas consecuencias a nivel global. Y es decir, que luego se manifiesta en digamos, en una población adulta cada vez más distópica, ¿no? Y cada vez más, podríamos decir, digamos, emocionalmente infantil, ¿no? Claro, que son problemas que de alguna manera se arrastran toda la vida y que, bueno, pues es que el niño, lo que es la infancia, es una época muy vulnerable, muy crítica en todos los sentidos, de salud emocional, de salud física. Y por lo que yo he leído al leer esta noticia de portada, pues bueno, es que es un periodo al que no se le presta la suficiente atención y que además es bastante antinatural la manera en la que llevamos estas cuestiones y esta etapa de la vida tan crítica. Sí, la cosa empieza ya con la gestación, ¿no? Incluso yo diría, la cosa va más allá, ¿no? Yo diría con lo que entendemos por seres sintientes, ¿no? El feto es un ser sintiente. Desde al muy poco tiempo de haber sido gestado, es un ser sintiente. En otras culturas, por ejemplo, se le considera ya un ser vivo, aunque no haya nacido. Aquí solo se le considera un ser vivo en el punto en que, digamos, sale al exterior, pero en otras culturas, mm, un feto a partir de un determinado momento ya es un ser vivo, ¿no? Entonces, bueno, ya los fetos ya se gestan mal, los niños ya nacen malamente, con partos muy intervenidos por lo que es la aparatología, digamos, hospitalaria y por lo que es la medicina oficial. Muy patologizados, ¿no? Los partos. Una vez Exactamente, entrevisté exactamente, una vez a unas chicas que hablaban de eso, de cómo los entornos donde nacen los niños y las niñas son eso, como si fueran las madres enfermas de por sí y como si es un entorno de exacto. enfermedad, cuando en realidad una mujer embarazada no es una enferma, en realidad, es una Por supuesto situación, que no. es una condición física diferente, pero no tiene por qué ser una mujer enferma. Y evidentemente, pues, oye, ante cualquier complicación, obviamente, como no somos talibanes de ningún tipo ni nada, pues a la que se presenta una complicación rápidamente al hospital o en fin, lo que haya que hacer, pero es evidente y también hay datos. Por ejemplo, en los hospitales privados hay más innecesarias que en la Claro, pública, ¿no? ¿Por claro. qué? Pues porque eso genera dinero. En fin, todo Sí, esto a costa de la salud del bebé, ya te digo, en un análisis micro, pero a costa también de la salud emocional de toda nuestra especie, ¿no? y, Porque ahora mismo los niños ya no solo nacen así en Europa o en Estados Unidos, nacen así en todo el mundo, en todo el planeta. A no ser que seas de la tribu no sé qué, de no contactados en la Amazonía, que deben quedar 300 o 400,
Todos los demás, 6.000 millones de personas o 7.000, ya no sé dónde están, me he perdido, pues todos nacen y mueren de unas maneras que están muy alejadas de lo que son las coordenadas de nuestra especie. Y por eso, pues, no hay que extrañarse de las conductas y de las consecuencias digamos, o sea, que son, o sea, el fruto de esta forma de hacer. Se me ocurre, hace años hicimos un documental sobre Félix Rodríguez de la Fuente, que además lo hice cuando trabajaba con Carlos de Prada, que le conocéis bastante bien, Sí, un claro. amigo vuestro de biocultura, y hablaban de cómo la crianza de Félix fue un poco diferente, también por unas circunstancias muy específicas y muy especiales, porque fue un niño de la guerra y no se pudo escolarizar y se tuvo que quedar en el pueblo disfrutando de un entorno familiar y de la naturaleza donde estaba todo el día. Y eso posiblemente tuvo mucho que ver en cómo ha sido de mayor, ¿no? Ese poder vivir muy acorde a la naturaleza, muy rodeado de naturaleza y en una crianza diferente, ¿no? Lo digo porque ahí está ese... No pasa nada. Cosas que pasan en el directo. Bueno, en fin, que me refiero a eso, que me refiero con eso, a que el tema de la crianza y de cómo se hace la crianza, efectivamente, pues sí, influye mucho en cómo somos, no solo cómo somos durante nuestra infancia, sino cómo podemos ser en la edad adulta, ¿no? Y en una sociedad cada vez más enferma y enferma mental y físicamente, pues sí, está claro que el tema de la crianza, y a mí me interesa mucho el tema de la crianza porque eso implica a niños y a mayores y a nuestra sociedad entera, pues hay que darle la vuelta completamente, como un calcetín. No, completamente. Bueno, de hecho, yo en este sentido soy muy pesimista. O sea, soy muy pesimista. De hecho, las familias ya no existen. O sea, y además, ahora mismo, o sea, se le llama familias a cosas que no son familias, ¿no? Mm. Eh, por ejemplo, yo qué sé, una señora con un niño, eso no es una familia. O sea, Bueno, ahí y, tenemos posiciones diferentes, pero bueno, decía, yo lo que sí. quiero decir es que, a ver, no veas lo que no hay. Yo lo que quiero decir es que en un sentido ecológico y en un sentido natural, una familia es un montón de hermanos, de los padres, los abuelos, los tíos, los primos, todo eso es una familia. Y lo que hoy hay es el rescoldo mínimo y prácticamente ya inexistente de algo que era una cosa, una tribu, ¿no? O sea, un niño necesita una tribu, ¿no? Y Ahí sí, ahora mismo, ahí sí podemos estar más de acuerdo, porque más que yo creo que simplemente se han variado el número de las familias, que no es una cuestión solo ecológica, sino también social en las sociedades humanas, pero lo que se ha perdido es el sentido de tribu y por ir más a afinar el tiro de comunidad, porque los niños antes los cuidaba la comunidad, sigue pasando en los pueblos. Yo mismo en mi infancia sentía que no solo me cuidaban mis padres, sino que me cuidaba un poco el entorno vecinal, que todos los niños al final entraban en las casas de los demás y tal. Y al final, pues sí, de alguna manera estábamos muchos más unidos como tribu, como comunidad, como quieras. Y ahí sí que estoy de acuerdo que, bueno, porque se han perdido esos lazos relacionales, como se están perdiendo todos, y ahí van muchos de los problemas que nos afectan. claro, claro. Y que padece todo el mundo, y ya te digo, y que padece también nuestro planeta, porque un planeta gobernado por personas completamente ególatras, Sí. con todo tipo de traumas infantiles y problemas y tal, que lleven corbata, da igual. O sea, han sido educados de una forma que no es la de nuestra especie, pues entonces eso se manifiesta en lo que, bueno, en el mundo que tenemos hoy, ¿no? Un mundo completamente distópico. Antes de cambiar al segundo asunto, creo que se llamaba Criaturas, ¿no? El documental que tiene. Criaturas.org, sí. Criaturas.org, por si alguien que echa un vistazo, que creo que se puede ver, ¿no? Por ahí, que está Sí, accesible, que echen sí, un vistazo porque es interesante. Yo me lo he apuntado, yo claro, he estado preparando el programa, no me da tiempo a ver un documental, pero lo he apuntado como algo que debo echar un ojo,
porque tiene buena pinta. Y bueno, siguiendo con el tema, segunda noticia, Pedro, Ecocentral. Háblanos un poquito de esta iniciativa dedicada a la comida agroecológica, a llevar esta comida agroecológica, mejor Bueno, dicho. pues celebramos que Ecocentral creo que ha cumplido ya 15 años de existencia y que ha presentado pues un informe con un montón de, digamos, de cifras muy halagüeñas y muy positivas Ujú. en lo que respecta a la posibilidad, digamos, de llevar la alimentación ecológica y en gran medida local también pues a un montón de escuelas, en este caso creo que es de Cataluña, pero también alternativas de este tipo están, digamos, floreciendo en todo el Estado español y también en toda Europa, ¿no? Entonces, pues nosotros nos hemos hecho eco de esta noticia muy halagüeña porque es muy bueno que, por un lado, los alimentos ecológicos lleguen a la infancia a través de los los Escolares, sí. comedores escolares y, por otro lado, pues también es muy bueno que los productores ecológicos, a través de la compra pública, digamos, puedan tener, digamos, una clientela segura y cada vez más amplia, ¿no? Es que esto es muy importante porque esta compra pública, si se generalizase en todo el estado, pues evidentemente provocaría una bajada muy importante de los precios, eso es así, a más compra, más posibilidad de bajar los precios. Y aparte el factor tan interesante de que los niños son grandes prescriptores, o sea, si en todas las casas, o la mayoría de las casas, hay niños que comen ecológico, pues es muy fácil que al final algunos padres y madres acaben también comiendo ecológico. Con lo cual otro efecto de rebote es uno de los sitios, de los lugares por los que habría que empezar para dinamizar esta cuestión y para extender la agricultura ecológica a todo el mundo. Así es, sí, sí, sí. Lo has resumido perfectamente. Claro, es que yo creo que es muy importante esta labor de ecocentral, que básicamente nos hacíamos eco de lo que hace Ecocentral llevando la comida agroecológica a los comedores escolares. Y también nos hacemos eco, o si quieres, más que eco, música, que es eco que promolando mucho más, ¿verdad? Y hablando de música, estos festivales musicales, vivimos época de festivales musicales en verano, pero no todos los festivales musicales son igual, ¿verdad, Pedro? Bueno, el artículo al que te refieres, que está que se publicará mañana Ujú. en el Ecomensajero Digital, es un artículo muy crítico que he Ajá. escrito con respecto a un problema generalizado que es el problema que padece toda la humanidad, que es el problema del ego, ¿no? Más que del eco, del Entonces, ego. sí, más que además el problema del ego genera problemas de todo tipo ecológicos, ¿no? Sí. Entonces, claro, me refiero en este artículo a que ahora mismo pues hay algunos festivales que más allá de la música que sea programada, por supuesto, para gustos colores, ¿no? Y cada artista pues tiene sus propuestas y yo no soy nadie ni para... Yo soy también artista y tengo mi propuesta, Así pero es. el problema al que me refiero es que hay personas que se auto adjudican, digamos, una serie de valores Ujú. supuestamente yo qué sé, pues, o de solidaridad, o de inteligencia, o de lo que sea, o de buen rollismo, llámalo como quieras, por acudir a ciertos festivales. Y entonces el que no acude a esos festivales, pues es el tonto del pueblo, es alguien que no se entera, es un chiflao, es alguien que está desfasado. Pero esto que no solamente ocurre en la música, ¿no? Y entonces critico algo peliagudo y que en cierta forma es echarnos, digamos, de alguna manera piedras sobre nuestro tejado, pero que hay que decirlo también, que es que en el movimiento, por ejemplo, ecológico, en ciertas fases del movimiento ha habido, digamos, grupúsculos o personas, no toda la gente, por supuesto, pero sí que ha habido
grupúsculos, personas que han, digamos, utilizado ese consumo ecológico como una manera de autoadjudicarse pues unos supuestos valores, digamos, elitistas con respecto a las demás personas que no hacían que no llevaban a cabo ese tipo de consumo. Ahora mismo esto se ve muy claro en el mundo vegano, ¿no? Por ejemplo, en Total. el mundo vegano, bueno, oye, si tú eres vegano, pues a mí me parece muy bien y yo soy prácticamente o vegetariano, pero no se me ocurre pensar que yo soy mejor que nadie por ese tipo de consumo. Ojo, no me estoy refiriendo, por supuesto, a todos los veganos, ¿no? Ya, ya, Pero ya. es algo que está ahí Sí, sí. y que no es una opinión personal, lo he visto 100.000 veces, ¿no? Ese mirar por encima del hombro al otro, ¿no? Yo mismo lo he vivido en el consumo ecológico con respecto a gente que de mi propia familia, que no consumía ecológico y tal. Y luego resulta que a lo mejor esas personas que consumen ecológico en otros asuntos, pues tienen conductas repugnantes, ¿no? Entonces, yo tengo muy claro que el consumo más ecológico es el de productos procedentes de la agroecología, a ser posible locales, artesanos y tal. Esto está claro, es lo mejor para la salud de uno y para la salud del planeta. Pero si esto es utilizado para autoasignarse valores, determinados valores, entonces eso ya no vale la pena. No, es feo, ¿no? No sé si puede tener algún tipo digamos, de mejoría en la salud del planeta y tal, pero en cualquier caso es tan feo Es, que ya pierde toda su gracia. es como los que usan la cultura para... Que pasa mucho en la cultura de la gente que dice, no, es que como yo escucho determinada música, veo determinado cine, leo Sí, sí, sí. determinada literatura, soy mejor que... Soy una persona más elevada que tú. Y como ahora uno de los... estamos viendo un momento en el que lo ecológico es una manera, digamos, no solo entender el mundo, sino se empieza a ver como algo moralmente importante, lo cual está muy bien, pues Sí, dice, sí, lo usan como, pues si yo, como yo hago esto, soy mejor que tú, ¿no? ya. Se usa de otra manera la cultura, tiñéndola de verde, pero no para acercar a la gente, que lo ecológico debería ser, volvemos al principio de la conversación, recuperar la comunidad, en lugar de para recuperar esa comunidad y conectarnos como sociedad, como tribu, no, para decir que yo soy mejor que tú porque escucho esto o porque voy a tal festival, ¿no? Un poco por ahí sería. Sí, quede claro, por si alguien tiene dudas, que yo soy un claro, digamos, defensor de los alimentos ecológicos, locales, Sí, todo sí. esto. Pero cuando veo ciertas actitudes de estas con respecto a los productos ecológicos, no me gusta, no me gusta. Yo creo que tenemos que consumir ecológico y esto es importante, pero no para autoasignarnos galones ni No. de ningún tipo, no, es feo, es feo. Totalmente de acuerdo, Pedro. Creo que es importante que lo digas tú y lo menciones y está genial que quede dicho para que se entienda que esto no es una moda para diferenciarte y para... Porque es lo que pasa con las modas. Las modas al final diferencian quién es in y quién está out, ¿no? Y quién es mejor o peor. Y como esto no se trata de esto, no es una moda, pues está genial que lo digas y queda muy claro. En fin, vamos a terminar esta sección. Antes de irnos, bueno, pues si queremos disfrutar de estas noticias del ecomensajero digital, ¿qué tenemos que hacer, Pedro? Pues nada, te puedes suscribir en vidasana.org totalmente gratuitamente. Pues así lo haremos. Bueno, yo no porque ya las recibo, pero animo a la gente a que lo haga porque son unas noticias muy interesantes, son las que marcan tendencia y lo estamos comprobando cada semana aquí en Noticias Positivas y bueno, pues nos ayudan a llenar nuestro día a día de noticias positivas. Muchas gracias, Pedro, estamos en contacto, cuídate. Vale, un gran Un abrazo, tío. abrazo, Hasta cuídate, luego. hasta luego, chao, chao. Bueno, pues aquí acaba este programa con esta buena y bonita conclusión. Lo ecológico debería servir para conectarnos con los demás, para recuperar esa comunidad
no para diferenciarnos y para hacernos los más guays, básicamente esa es la idea y creo que es un mensaje muy importante. Y otro mensaje más, por favor, cuidemos de nuestros entornos, de nuestros bosques, de nuestros parajes naturales. Festivales como Bionic Festival los pone en valor, pone en valor la importancia de nuestros entornos, de nuestra única casa común, que es este pequeño y amenazado planeta. Y simplemente es muy importante poner en valor el cuidado de este entorno porque es que no hay otra casa, no hay otro planeta en el que vivir, lo estamos quemando y nos estamos quedando sin casa. Así que por favor pongámonos a ello porque es nuestro planeta, porque es bien bonito, porque da lugar, digamos, no solamente a que es nuestra casa, ¿no? Sino que es un lugar bello, es precioso, conecta con nosotros, la naturaleza es que somos naturaleza y saca lo mejor de nosotros, por ejemplo el arte, es la manera de expresarnos con la naturaleza, con los árboles, con las plantas, como defiende el Bionic Festival, ¿no? Así que por favor pongámonos las pilas para proteger lo único que tenemos, que es nuestro planeta y que además es lo mejor que tenemos. Simplemente con este deseo terminamos este programa. Ya sabéis, como digo siempre, hasta que nos volvamos a encontrar, que la vida te llene de noticias positivas, por favor, que nos hacen mucha falta, muchas noticias positivas todo el rato y hasta la semana que viene. Chao.